hermanos, cualquier situación, Señor, que pueda lastimar tu corazón. Papito, hoy te entrego nuestras vidas, mi vida, la vida de mis hermanos, para que tú, Señor, te lleves toda la gloria, toda la honra por siempre y para siempre, Padre amado. Gracias, Dios, te agradezco, te bendigo y te entrego este tiempo, Señor, delante de ti, para que tú, Señor, nos instruyas y nos lleves por buen camino, Señor. Aún por los que no han llegado, Señor, puedan apresurar sus pasos para un encuentro contigo y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. El anterior jueves, tal vez muchos no se dieron cuenta, estaba cansadísimo y creo que mis versículos bíblicos no estaban y había ciertas cosas así. Así es que vamos a repasar eso, ya un poquito estoy menos estresado que esa vez, y detallar algunas cositas que nos faltaban. Me faltaban versículos bíblicos que no supe dónde estaban, ¿no? Estamos con Dalila cuando le empieza a atar a Sansón, ¿no? Y veremos uno de estos. Que desde aquí diremos tenido conflictos en los versículos bíblicos. ¿Qué dice? Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. La lección seguimos yendo, ¿no? Al inicio. Este es el primer león. Y a veces yo digo, tanto este león que estamos avanzando y no pasamos ni al segundo león, pero creo que es nomás pertinente y oportuno. En esta segunda situación, cuando Dalila le dice: no, descúbreme dónde está tu fuerza. Ahora habíamos dicho, Sansón no siempre era alguien musculoso como se nos dice, sino no habría razón para decir dónde estaba su fuerza, ¿no ve? Pero la palabra clave que ahí hemos dicho, ¿no? ¿Cómo puedes ser atado? ¿Cómo podemos dejarte inútil? ¿Cómo podemos dejarte sin acción? ¿Cómo podemos debilitarte? Entonces Sansón les dice: no, si me atan con cuerdas. Y ahí la palabra, esto lo voy a ir un poquito rápido, la palabra que a nosotros rescatamos es corona, ¿no? Aunque es entrelazado, entremezclado. Entonces él está diciendo, no, que no se haya usado. Ahora, cuando hablamos de esto, estoy diciendo que hay algo que pasa con las victorias que tenemos. Porque corona es victoria. La Biblia dice: él nos dará la corona de vida. O sea, las coronas son victorias para nosotros. Entonces lo que él estaba diciendo: yo sé cómo me podías debilitar, ¿no? Yo sé cómo podías debilitarme. Entonces en Santiago 1:12, para recordar un poquito, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba recibirá la corona de vida. Entonces estaba comprometiendo que sus victorias, y con una mujer, ¿ya? Y se estaba entremezclándose. Ahora, la palabra trenza significa zigzaguear, ¿ya? Entonces eran como rizos, dice, él tenía 7 trenzas o 7 guedejas. Pero en vez de estar zigzagueando y entretejido con el Señor, ahora se estaba entretejiendo con las cosas del mundo, se estaba entremezclando. Entonces dijimos, ¿no? Cuando nosotros entremezclamos las cosas del Señor, ¿ya? Cuando empezamos a ya no darle la gloria y la honra, nuestras victorias están por el suelo. Siempre debemos darle la gloria al Señor. Y en Jueces 15:16 él dice, ¿no ve? Con una quijada yo he matado, dice, y no es Dios que le dio la victoria. Entonces esta corona, nos está hablando de una corona que se está, como le digo, un poco deteriorando en su vida, porque no le da la honra al Señor, no le da la gloria al Señor, no le da la honra de su victoria al Señor. Entonces está entremezclando esta corona, ¿ya? Ahora, si seguimos avanzando, dice que este Sansón siempre quería algo nuevo, experiencias nuevas. Y eso le trajo problemas terribles en su vida victoriosa, porque quería siempre una mujer distinta. Entonces las experiencias sexuales de Sansón, las nuevas experiencias, le trajo problemas a su vida, terriblemente, ¿ya? Entonces ahí hemos hablado un poco de las coronas esa vez que hemos dicho, ¿verdad? Y también recordamos que hay 3 mujeres que atacaron al pueblo de Dios, ¿no ve? 3 mujeres que atacaron al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran? Jezabel, Atalía y Dalila. Jezabel ataca a los profetas, ¿no? Atacó a Elías,
al profeta de Dios y lo quiso aniquilar. Atalía ataca la descendencia y Dalila mata la unción de guerrero. Ahora, habíamos dicho, ¿no? Algunos yo vi intitulado Las tres chicas de Satanás, dice. ¿Hasta qué punto será cierto? Pero parece, ¿no? Tres entidades femeninas que trabajan para destrozar lo que es primero el espíritu profético, el espíritu que hace que mi descendencia esté con el Señor y al final me mate la unción de guerrero. Todo esto iba a ser con Sansón, porque Sansón debería ser juez, debería ser profeta. Era juez en todo el sentido, pero como juez él debería proclamar la palabra profética. Debería decir lo que Dios está diciendo. Entonces el espíritu de Jezabel en esta mujer Dalila. Y le quita, porque él ya no piensa en las cosas de Dios, en la palabra del Señor. Pero una vez que le quita esto, entra Atalía. Y Atalía dice que mató a los hijos del rey, ¿no ve? A toditos los mató, excepto uno que escapó por el profeta. Porque ella se quería coronar reina. Y no quería que ningún hijo tome el lugar de rey, ni que venga Jesús. Entonces Atalía mata a la descendencia. Cuando en el pastor o en algún líder el enemigo nos mata el espíritu profético, ahora no quiero decir que es profeta, el espíritu profético es declarar la palabra de Dios, hablar la verdad de Dios. Entonces mata a nuestra descendencia, ataca a nuestra familia. Pero lo más grave es cuando Dalila entra y mata la unción, porque cuando Dios lo llama a Sansón, le dice: tú vas a empezar a hacer proezas y vas a atacar a los filisteos para librar a mi pueblo. Le quita la unción de guerrero. Entonces no podemos permitir que el enemigo haga eso. Entonces fueron las maneras que a Sansón le atacaron. Entonces, en cambio, nuestras coronas, lo nuestro, siempre está a los pies de Jesús. El libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10 y 11, que dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Entonces es echar mi victoria, es decirle: Señor, lo que yo tengo es por ti, tú lo haces, Señor. Mi victoria, lo que tú has hecho, bueno, en este caso la victoria, no mi victoria, que me has dado es para ti. Entonces los ancianos arrojaban sus coronas. En cambio este hombre, Sansón, no estaba haciendo eso. Sansón se estaba entretejiendo en el mundo y sus victorias, que debían ser en el Señor, fueron para ellos. Hasta ahí era la lección que habíamos visto, y aquí tuvimos los problemas. Y como les dije, estaba tan cansado que no sé qué he enseñado. Ya no creo que he enseñado mal, no creo, no creo. Pero hoy día repasando y dije: a ver, ¿qué es? Y bueno, volví a estudiar y añadí pues más contenido. Pero les ruego por favor que me disculpen, estaba muy agotado la anterior vez, muy agotado por la actividad, ya hoy un poquito más reposado, ¿ya? Esta cita hemos visto, ¿ya? Y no aparecieron las citas bíblicas, ¿no? Y tuvieron que leer. ¿Qué dice? Le dijo Dalila otra vez, ya una vez ya lo había engañado Sansón, aunque no lo estaba engañando, le estaba diciendo la verdad a medias, ¿se acuerdan? Pero esta vez le dijo Dalila otra vez: ¿hasta cuándo me has de engañar y mentir? Declárame ya con qué has de ser atado. Dime, ¿cómo te puedo atar? ¿Cómo te puedo reducir? Es lo mismo que el enemigo hoy está haciendo. ¿Cómo puedo reducirte? Ahora, hemos dicho que había no exageraciones. O sea, ¿cómo puedo atarte para que no sirvas al Señor? ¿Qué puedo hacer? Respondió Sansón, dijo: si entretejes mis 7 trenzas de cabello con los lisos de la tela y revueltas a un clavo, hincas en tierra, quedaré sin fuerzas. Aquí ya le habla un poquito y le dice de sus 7 trenzas. No lo había dicho, ¿ya? Tengo 7 trenzas, aunque se notaba que tenía 7 trenzas Sansón. Pero le dices: mezclalo con el hilo de tejer, ¿ya? Y luego clavalo en el telar, clavalo a la tierra. Voy a ser como cualquier hombre común y corriente. Ahora, de aquí nosotros vimos un pasaje que es Cantares 7:5, y de ahí viene la figura. ¿Qué dice? Tu cabeza se eleva como el monte Carmelo. Carmelo también quiere decir monte de la fecundidad, donde hay fruto. Entonces aquí me está diciendo: tu cabeza produce fruto. O sea, todo pensamiento tuyo es para glorificarle al Señor. Tu corona es del rey. Pero seguiré explicando esto. Y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilo de púrpura. El rey se ha cautivado de tus trenzas.
Esto hemos avanzado la anterior vez, pero como les dije, estaba un poquito así cansadito, que creo que he pasado muchas cosas. Y hoy día, al volver a repasar, encontré muchas situaciones. Si usted lee Cantares 7, 1, 2, 3, 4, 5, va a encontrar los piropos, el romanticismo del esposo hacia la esposa. Y si alguien tiene, por favor, su Biblia en Cantares, si alguien me ayuda, y me ayuda a leer el verso 1, luego el verso 2, el 3, el 4, hasta llegar al 5. Y si alguien es veloz con su lectura, mejor todavía. A ver. Cantares. Sí, en sus celulares. ¿Ya? A ver, ya, de 7 al 1 al 5. A ver. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Si se dan cuenta, es el ojo de Dios sobre la iglesia, pero en este caso es el ojo de Salomón sobre la Sulamita. O sea, en este caso estamos viendo una situación de pareja, ¿no ve? Ahora, no es malo de ninguna manera en una pareja casada ver las virtudes de la esposa. Ahora, fuera del matrimonio ya será otra cosa, no, hay que cuidar, pero en el matrimonio sí se hace. Perdón, Juanquisito, por haberte cortado. A ver, léemelo otra vez. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos. A ver, a los pies primero iremos. ¿Qué cita nos recuerda eso? ¿O qué situación nos recuerda aplicándola al Evangelio? Que lo hemos avanzado. ¿Qué anuncian? Si en el caso que yo estoy viendo del hombre a la mujer, cuando entendemos en el bíblico, estamos hablando que Dios está alabando ¿qué? Lo que predicamos, los pies guerreros. Pero no solamente son los pies, sino son las sandalias. ¿No ve? Pero ahora sigue diciendo más. Oh hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Está viendo todo. ¿No ve? Por eso cuando nosotros leemos el libro de Cantares, les dije, es un libro de educación sexual, es un libro que ayuda mucho en el matrimonio y en la pareja. Pero seguiremos viendo. Versículo 2. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta. ¿Qué le está viendo? Ahora parece, ¿cómo es? Pero es que es pareja, ¿acaso no puede? No sé, dice Juan. Es que está viendo. Ahora, si nosotros lo fuéramos a la Biblia, ¿qué aplicaríamos? ¿Por qué le ve el ombligo? ¿Qué Dios vería en la iglesia? ¿Qué sería el ombligo para Dios? Es cortar todo con el mundo. ¿Te acuerdas que dice la Biblia? Tu padre ha sido Eteo y tu madre amorrea, dice, y tu ombligo no ha sido cortado, dice. O sea que seguía atado a situaciones cananeas y él tuvo que venir. Entonces cuando ve el ombligo dice, has cortado todo para estar conmigo. O sea, si hubiera harta aplicación ahí, o sea, todo tiene una forma de verlo, ¿no? Pero en este caso yo no estoy viendo, ¿no?, del hombre a la mujer, qué es lo que está ahí, sino de lo que Dios ve en la iglesia. Seguimos. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirio. Eso es fertilidad. O sea, a Dios le gusta que en la iglesia haya fertilidad, o sea, que vengan los hijos y nazcan. Seguimos. Dice, tus dos pechos como gacela, como gemelos de gacela. Ahora la Biblia condena a la mujer que no tiene pechos, ¿no ve? Cantares dice eso, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, dice. ¿Qué diremos de ella cuando se hable? Dice. O sea, ¿por qué el esposo estaba preocupado de los pechos en esta niña? Porque Pablo dice, pues da la leche espiritual. Entonces, la iglesia tiene que tener como le digo, la situación de poder alimentar, discipulado. Entonces Dios alaba eso a la iglesia. Hay discipulado a través de la leche. Entonces, si fuéramos a cada una de estas situaciones, en el torno espiritual sería así. Ahora, en el otro lado ya tendría que hablar lo que es educación sexual en la Biblia y todo eso, ¿no? Que no es el caso nuestro. ¿En qué verso estás? 4. ¿Ya? 4 dice, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Bat Ramín, tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Si se da cuenta, le mira todo. Y si usted lee Cantares va a ver más todavía. Pero el que nos es ahora para nosotros, el que estamos usando, es el verso 5. ¿Qué dice?
tu cabeza se eleva como el monte Carmelo. Y ahora, ¿qué le ve el esposo a la esposa? Y tu cabellera suelta. ¿Se acuerdan cuando María fue a los pies de Jesús? Se soltó los cabellos. Y soltarse los cabellos era terrible, ¿no? Una mujer no podía hacer eso. Pero su situación de entregarse al Señor totalmente era dejar todo. Pero dice, ¿no? Los cabellos de tu cabeza, suelta, son como hilos de púrpura. Por eso puse esos cabellos. ¿Ya? El rey se ha cautivado en tus trenzas. Ahora, no quiero decir que Sansón sus trenzas eran púrpuras, pero en el sentido espiritual sí. A ver, seguiremos desglosando esto. Los mimbres atacaron su cuerpo, eso hablamos. Las cuerdas nuevas ataron su alma, pero ahora iba a ser atacado su espíritu. Entonces, el ataque de Dalila fue poco a poco. Su cuerpo fue atado, su alma fue atada, pero ahora iba a ser atacado su espíritu para que él pierda de verdad todo con él, con su relación con el Señor. La palabra cabello púrpura es argamán, significa color de la grana. ¿Ya? Ahora hay dos moluscos, el molusco Murex brandaris y hay otro molusco de los que salen el color azul, y de este molusco Murex brandaris sale el color rojo. Ahora, los moluscos viven en la profundidad. Hablar de esto es bien especial porque cuando se hace el aceite del templo del Señor, también se usa un molusco. Y para hacer eso, ese perfume, dice que uno tenía que entrar a las profundidades para sacar esta concha o este molusco que le estoy hablando. Eso implica vivir en la profundidad para tener y entender ciertas cosas. Y por eso le estoy hablando, la anterior no hablé nada de esto, pero era necesario hablar y decir, ¿no ve? Era de alto precio. Solamente la gente rica y los magistrados vestían de púrpura. Y a Jesús lo vistieron de púrpura. Cuando Mardoqueo fue elevado como gobernador, le pusieron púrpura. Pero como era caro, se restringió o se redujo solamente a gente de realeza o a gente de imperio. Cuando alguien iba a ser el emperador de Roma, entonces de púrpura tenía que estar. Entonces, ¿qué implica el cabello púrpura en esta mujer, en este caso en la iglesia? ¿Qué implica? ¿Qué haría? ¿Por qué es así? ¿Qué sería si lo pensáramos? A ver, ¿quién es de la realeza? ¿Perdón? Pero aplicada a la iglesia. Y la Biblia dice, pues, somos real sacerdocio. ¿Pero por qué eres real sacerdocio? Hola, José. ¿Debido a qué es uno real sacerdocio? ¿Debido a qué es real sacerdocio en la iglesia? Sí. Entonces, nosotros somos real sacerdocio debido a que alguien pagó por nosotros el precio con su sangre. Y la Biblia dice profundidad de las riquezas de Dios, inescrutable es el amor de Cristo, es profundo. Entonces, el cabello de esta mujer implica ¿qué cosa? La profundidad del amor de Dios, lo que Él pagó el precio en la cruz, ya, por ella. Una mujer con el cabello púrpura, aunque lo que ya le he dicho, ¿no? En la concordancia dice color rojo, color de la grana. Entonces esta era esta mujer. Entonces, cuando el novio la ve, cuando él le ve, está cautivado por esta mujer, porque es una mujer que ha sido comprada por la sangre de Cristo, una mujer que en su cabello expresa que le pertenece al rey. Ahora, eso era lo mismo pues en Sansón. Aunque Sansón no fue comprado por la sangre de Cristo, no hubo todavía esa experiencia en él, igual en él estaba el cabello, porque había un precio. Hay un precio por nosotros, porque la Biblia dice que Él nos llamó, Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó antes, eso dice la Biblia,
¿ya? Es motivo de mucha controversia a veces esto, ¿no? La Biblia dice, en el Olam, antes de la creación del mundo, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Antes de que nacieras. Entonces Sansón, él fue llamado antes, ¿ya? ¿Para qué? Para que le sirviera al Señor. Entonces por eso dice, ¿no ve? El rey se ha cautivado en tus trenzas. Entonces, las trenzas de Sansón, ¿qué significaban? ¿Pero qué significaba? Su consagración. Su consagración. O sea, no era la fuerza de Sansón las trenzas, sino era señal de su consagración. ¿Ya? Era señal de su consagración. Ahora es cierto, eran los 7 espíritus de Dios, es verdad, ¿no? Pero era la señal de su consagración. Entonces, ¿de qué estaba cautivado el rey? De la consagración. Entonces, para nosotros cautivarlos a Dios, ¿qué requerimos? Consagrarnos. Y el rey se cautiva de nosotros. Y más viendo que nuestro cabello tiene el precio del color. ¿Se acuerdan de Adán? Pues hemos visto varias lecciones. Entonces el púrpura es dignidad real debido a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, maridos, amad a vuestras esposas como ¿qué? Así como Cristo entregándose por ella. Ahora, ¿por qué tanto se cautivó Dios por la iglesia? Por la sangre. Entonces Sansón tenía toda esa consagración, tenía el color púrpura, pero una mujer es la que entra en escena para quitarle todo esto. O sea, nosotros ya no estamos hablando de cosas básicas, hermanos. Ya no estoy hablándoles que Sansón, su fuerza, musculoso y murió. No, Dios nos está revelando más palabra de la consagración por la sangre de Cristo. Ahora, dice la Biblia, tu cabeza se eleva como el monte Carmelo. La palabra Carmelo significa campo bien cultivado. Entonces, ¿cómo era la cabeza de Sansón? ¿O cómo debería ser? Bien cultivado. Y la palabra cultivado viene de culto, y culto viene cultura. O sea que su cabeza debía tener palabra de Dios, en esto pensar. Pero es donde Sansón empieza a fallar, y esas fueron las armas de Dalila contra ella. ¿Ya? A ver, Isaías, vamos a leer 35:2. ¿Qué dice? Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada la hermosura del Carmelo. Entonces es un campo donde florece, donde hay producción. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. A Dios le encanta todo eso. Ahora, cuán hermosos son los pies del Evangelio. Cantar nos habla de varias partes de la iglesia, pero el que estamos viendo acá es la consagración. Y el aceite baja por la cabeza. En la mitra sacerdotal está en la cabeza. ¿Dónde se los coronaban a los reyes? En la cabeza. Ni modo que le coronen en las rodillas. Es en la cabeza, es en la cabeza. Es en la cabeza. ¿Ya? Hasta aquí estamos mejor ya con lo que anterior que hemos hablado. No hemos hablado así, ¿no? La anterior vez. Pero ya se entiende mejor esto entonces. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? ¿O me dicen si no? Pues como les dije, el anterior estaba así un poco cansadito que no pude hacer algunas cosas. ¿Está bien, verdad? ¿Sí? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya. Ahora iremos al siguiente tópico que es el que también un poquito ha estado urdimbre. Entre, ¿qué es? Urdimbre y trama. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Y estábamos así entramados, no estábamos entendiendo mucho. Y he preguntado, ¿han entendido? Así estaban. Así estaban diciendo, ¿no? Así. Ahora volveremos a hacerlo. ¿Qué dice? Otra vez. Entonces ya sabemos el interés del enemigo de romper la consagración de nuestras vidas. En este caso, Dalila va a romper esa unción de la consagración que existe. ¿Qué dice? Traducción actual. Le dijo Dalila, entonces Amades, perdón, otra vez, ¿hasta cuándo me has de engañar y mentir? Ahora esta Torres Amad tiene algunas complicaciones en su lenguaje, pero que lo he puesto para entender algunas cosas. Declárame ya con qué has de ser atado. Les respondió Sansón, si entretejes mis 7 trenzas
Y no podemos entretejer la consagración del Señor. No podemos entretejer con otras cosas, ¿ya? Y Él está un poco yendo a eso, ¿no? Si entretejes mis 7 trenzas de cabellos con los lisos de la tela, ¿ya? Y se vueltas a un clavo, o sea, lo clavas a un clavo y lo clavas en tierra, y yo quedaré sin fuerzas. Ahora, hemos visto el telar. La palabra entretejer es mezclar con el telar, ¿ya? Es entretejer, mezclar los pensamientos de Dios con lo terrenal. Sansón está diciendo, si mezcla, pero ni deberían tocar la consagración de Dios. Pero él está diciendo, si lo entretejes y lo clavas en la tierra, yo voy a ser un hombre común. Y lo entretejes en el telar. Entonces, algo que debo cuidar. Y bueno, es pues lógico que a veces hay pensamientos terrenales. Pero como soy consagrado, mi cabecita y mis pensamientos tienen que ser celestiales. Porque hay una sabiduría terrenal que es animal y diabólica. Y no podemos pensar así. Y dijimos esto con 1 Pedro 5:4. Ahora sí están los textos, ¿no ven? No estaban ese día. Se perdieron. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No puedo entremezclar mi pastorado con lo terrenal. No puedo mezclar mi ministerio con lo terrenal. Por más que sea una mujer, algo que me diga cómo es, no puedo mezclar lo que Dios me ha dado. No puedo entretejer, no puedo hacerlo. Dios me lo ha dado y le pertenezco a Dios en mi consagración. Pero el enemigo quiere mezclar mi ministerio, mis pensamientos con otras cosas. Es por eso que a veces pensamos cosas que no debemos, porque la lectura de la palabra de Dios no está haciendo fortaleza en mi vida. Eso debe ser consagración. Y aquí la consagración que estamos hablando es de un pastor, de un siervo, de un ministro, de un hermano cualquiera que de verdad está consagrado, que su vida le pertenece al Señor y está para su servicio. Pero en este caso es exclusivamente para pastores. Entonces dice, ¿no? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible. No esa corona que se mezcla, no, esta es incorruptible, que no se va a deshacer de gloria por el trabajo pastoral que estás haciendo. Entonces, eso quería mezclar, o sea, quiere mezclar en el pastor entretejiendo con cosas terrenales, entretejiendo y metiendo cosas que no convienen. Ahora la otra cita la leímos en 1 Tesalonicenses 2:19. Este es el libro de la palabra de Dios, que es Biblia también. ¿Quién sino ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona que estamos orgullosos delante de nuestro Señor Jesús? Entonces esta corona es de los ganadores de alma. Esa gente que evangeliza. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Pero también quiere entretejernos con lo mundano. O sea, la Biblia dice: el que gana almas es sabio. Eso dice Proverbios. Pero aquí está entretejido con lo terrenal. Ya no hay campo para predicar la palabra de Dios. Ya no hay campo para evangelizar. Entonces es algo que uno tiene que tener cuidado. Ahora dice, ¿no ve? ¿Quién sino ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona de la que estaremos orgullosos delante de nuestro Señor Jesús? O sea, un día cuando nos presentemos delante del Señor, la corona que recibamos va a ser por la gente que predicamos y entregaron su vida al Señor. Esa es esta corona. Y vamos a estar delante del Señor Jesús. ¿Cuándo? El día de su venida. Y por eso Pablo dice: ustedes son nuestra corona. Pero si entretejo con lo terrenal, yo ya no voy a querer ganar almas. Se está reduciendo. Ese es el espíritu de Dalila, que nos quiere quitar toda unción. Ahora está la otra cita, Cantares 4:1. He aquí que tú eres hermosa, oh compañera mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma y tus cabellos como manada de cabra. ¿Qué significa esto? Hemos dicho, ¿se acuerdan? Pero el que nos interesa, ¿qué es? Se ha olvidado. ¿Qué era? Él me está sonriendo grave. Hola, papito. ¿Sabes cuál era? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir tus cabellos como manada de cabras? El novio, el esposo está viendo eso en el esposo. ¿Qué es? Sujeción. Dios, ¿de qué se cautiva de la iglesia? De la sujeción.
del saber estar sujetos. Eran como cabras, no iban, siendo cabras, no iban donde sea, era una manada sujeta al pastor. Son todas las cosas que cautiva al rey, es esa. Y nosotros no podemos entretejer nuestras trenzas con falta de sujeción y comprometer nuestra consagración. Dios se cautiva por la gente que se sujeta. Se cautiva por la gente que a pesar de las circunstancias, situaciones, se sujeta. Hemos visto eso. Y el último que hemos visto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie. ¿De qué se cautivó en Esteban? Porque se cautivó de algo de él, de dar su vida por Jesús. No estaba dispuesto. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso de pie. Él estaba sentado en el trono, pero aquí se puso de pie. Entonces, esto es algo que el Señor nos habla y nos dice. Y estas eran las cosas que Dalila le iba a quitar en su unción. Porque Sansón estaba dispuesto a dar su vida por el Señor hasta este momento. No, estaba dispuesto a dar su vida por Dalila. Pero cuando le crece el cabello, ¿ya está dispuesto a dar su vida? Sí, ahí muere, ¿no ve? Ahí muere Sansón. Entonces, ahora para esto ya pues Dalila ya tenía un telar. Y ese telar era trabajo de mujeres, ¿ya? Entonces Sansón le dice, no, si agarras mis trenzas, mis guedejas y lo pones en tu telar, que es un trabajo de mujer, y lo entretejes y lo claves a la tierra, yo voy a ser un hombre cualquiera. En Lucas 7:38 dice, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. En cambio, los cabellos de esta mujer no estaban pues entretejidos en otra cosa, se soltó porque se había consagrado a Dios después de todo su pecado que existía. Pero aquí en Sansón ya es diferente. Entonces lo estaba entretejiendo con el hilo, con el urdimbre, ¿ya se acuerdan? Y la trama, ¿ya se acuerdan? ¿No ve ahora? ¿Cuál es el urdimbre? El vertical. ¿Y la trama? Y ese es el origen de la tela. Entonces nosotros cuando hablamos, decimos, ¿no ve? Que el urdimbre, ¿qué significa? Acción de maquinar, intriga. Estaba urdiendo un plan contra Sansón y no se ha dado cuenta. Estaba entrando en una maquinación del enemigo para destrozarse. Y él mismo lo dijo con su boca, si haces esto, yo voy a quedar atrapado, dice, pensando que iba a salir como otras veces. Y la trama es un conjunto de hilos cruzados, enlazados con los del urdimbre. Forman una tela, pero todo esto es un artificio, una confabulación que es para perjudicar a alguien. Con todo esto, hermanos, la sabiduría de Sansón estaba por los suelos. Había una mujer con urdimbre y con trama. Urdimbre es maquinación, intriga. Trama es una confabulación. Y no se dio cuenta. Porque si nosotros ahora nosotros nos damos cuenta, pues, ¿no ve? Cuando leemos la cita bíblica. Porque cuando le dice eso, ¿quién estaba en la habitación? Soldados, hombres. Y no se ha dado cuenta, o se ha dado cuenta y ha pensado que podía salir, pero estaba en el urdimbre y la trama. Tenemos que tener mucho cuidado de las estrategias que Satanás tiene. Y como les dije, ¿no ve? Dios es tan especial, tan bueno, que nos está aclarando esta situación, de que no estamos avanzando de una historia de Sansón común y corriente, sino de todo el proceso que el enemigo ha hecho. Y ahora uno pregunta, ¿no? ¿Cuál es el urdimbre y la trama que está haciendo contigo? ¿Y por medio de quién? Y tú todavía le estás revelando ciertas cosas de tu vida. Le estás dando eso y estás dejando que tus trenzas le estén entretejiendo en eso y los va a clavar todavía en el suelo. Esa parte es la que ahora vamos a ver un poquito, pero la Biblia Jerusalén, mire lo que dice, es la Biblia Jerusalén, Jueces 16:13. Entonces Dalila dijo a Sansón,
hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime, ¿con qué habría de amarrarte? Él les respondió, si tejieras las 7 trenzas de mi cabellera con la trama, ¿no ve? Con la trama, y las clavaras con la clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Y eso es cierto, pues. Si yo me entro en un problema, Satanás me ata. Si entro en una trama, por eso dicen, no, ¿cuál es la trama de la película? ¿Cuál es la trama de la novela? Ah, sí, es la trama, dicen, ¿no? ¿Cuál es? ¿Dónde me estoy metiendo que el enemigo de a poco me está tejiendo en sus redes? Y no me estoy dando cuenta. Y Satanás no se estaba dando cuenta, perdón, Sansón no se estaba dando cuenta. Y nosotros decimos, pero había hombres. ¿Pero qué me está atando a mí y a ti? Que estás entrando en esa trama de a poco. Y está tejiéndose sobre tu vida un asesinato. Entonces yo no puedo. Ahora, para esto, hermanos, lo vamos a ver, para que suceda esto, Sansón tuvo que dormirse en las piernas de esta mujer. No solamente una, sino 2 veces. Veamos esta es la Biblia latinoamericana. ¿Qué dice? Dalila dijo a Sansón, ¿cuántas veces más me contarás mentiras? Dime, ¿con qué habría de atarte? Respondió, si tú entretejieres las 7 trenzas de mi cabellera en la urdimbre, ¿no ve? Les dije, ¿no ve? En la urdimbre de un telar, la apretaras con un peine de tejedor, perdería mi fuerza y sería con un hombre cualquiera. Ahora, la Biblia de las Américas, me da un concepto más que no me ha dado la otra, por la traducción, que dice, si la apretas con un peine de tejedor. O sea, ¿para qué lo quería apretar? Para que no se suelte. Y hizo la otra mujer cuando le lloraba todos los días, dime cuál es la fuerza, hasta que le declaró pues, la adivinanza. O sea, lo aprieta de tal manera que nos quiere quedar presos en los pensamientos de Satanás. Ahora mira lo que dice el verso 14. Ella lo durmió. Ahora esta es la segunda vez. La tercera es el sueño de la muerte. Este todavía no. Ahora yo pregunto, ¿cómo la durmió? ¿Cómo la durmió? ¿Cómo lo durmió, perdón? A ver, díganme ustedes, trabajaremos. ¿Le cantó una canción de cuna? ¿Cómo lo durmió? Es que no tiene sentido, hermanos, que se haya dejado atar todo. Cuando le cortó el cabello, ¿cómo no reaccionó? Tan profundo sería su sueño. La concordancia Strong y el hebreo dice, lo narcotizó. ¿Puedes usar el Strong, Denis? A ver, abrí Jueces 16:14. Dice que lo narcotizó. Entonces cuando lo narcotizó, ¿cómo quedó? Sin nada, pues, ¿qué hacer? A uno de mis sobrinos así lo han narcotizado en un banco, ¿no ves? ¿Te acuerdas? Si lo habían botado a medio camino después. Por eso dice que en la movilidad no tienes que recibir a nadie nada. Te invitaría un refresquito, ya, dice, toma, ¿no ves? Y ya no te acuerdas. ¿Estás narcotizado? ¿Cómo estás, Denis? ¿Sí? A ver, veremos conmigo. Perdón, Julita. ¿Qué dice? Y ella le aseguró con estaca, le dijo a Sansón, ya. A ver, entra a la 86:28, ahí donde está la estaca, a ver, vamos a buscarla. Es que como las, más arriba de esa, a ver, ¿qué dice? Perdón, ahí nomás hazle, ahí. ¿Qué dice? Tac, ruido, palmotear. La otra, la que sigue, ya, sujetar, pegar, clavija. Tendríamos que irnos, cuando entremos al 17 vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver con más claridad. Las Biblias en su interpretación nos dan ciertos detalles de acuerdo al hebreo. Entonces esta la Biblia de las Américas nos dice eso, ¿ya? Lo narcotizó, lo durmió, que lo vamos a ver en el otro con más claridad.
entretejió las 7 trenzas de su cabellera con la urdimbre de una tela, las apretó con un peine. O sea, se aseguró de que no como él quería, ¿no? Si me atas, se aseguró de que sus pensamientos, su consagración estén bien cogidos a sus intenciones. Y le dijo: Sansón, los filisteos te atacan. Se despertó de su sueño y arrancó el peine, la lanzadera y la urdimbre. ¿No ve? Se ha dicho urdimbre y trama. La Biblia me habla de estas cosas. ¿No ve? A ver, en la otra vamos a ver. Ahora, trenzas atados al telar, clavados con estaca en la tierra. ¿Qué dice? Ya hemos dicho, ¿no? Esta es Dios habla hoy. Dalila dijo a Sansón: todavía me sigues engañando, todavía me estás mintiendo. Dime qué hay que hacer para atarte. Es la misma situación. Y Sansón le contestó: lo que tienes que hacer es entretejer 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar. ¿Quién manejaba el telar? La mujer. ¿Qué es el telar? Urdimbre y trama. Es todo un complot. Pero él, no sé, de verdad que no entiendo. Pues yo digo, prefiero no hablar mal de Sansón, porque tal vez para nosotros estamos en la misma situación de urdimbre y trama y no nos estamos dando cuenta. Pues necesitamos que el Espíritu nos guíe. Y dice, ¿no ve? Y clavar bien la estaca en el suelo. O sea, una vez que le entretejió y lo puso en el telar, lo clavó esto bien en el suelo. Así vas a hacer, le dice. Y así perderé mi fuerza y será un hombre común y corriente. Entonces Dalila hizo dormir a Sansón. Ahí debe estar también, bueno, esta también dice, ¿no ve? Entonces Dalila hizo dormir a Sansón y tomando las 7 trenzas de su cabello, las entretejió con la tela del telar. O sea, las entretejió con sus intrigas. Ella tenía siempre planeado y él no se dio cuenta. Ahora, sigamos. Las trenzas son símbolos de consagración. Apretadas y clavadas con una estaca en el suelo, ¿qué implica? Total entrega de mi consagración a una mujer. Total entrega de mi vida apretada a vivir esclavizado en un principio que no es de Dios. La tierra. La tierra. Aunque soy terrenal, pero mi ciudadanía es celestial. Mis pensamientos no deben ser terrenales, sino del Señor. Y esta mujer está agarrando toda su consagración para eso. Toda su consagración. Entonces, ¿esto qué implica? Pensamientos clavados a la tierra, a lo terrenal. Entonces, Sansón de broma en broma estaba diciendo ciertas verdades. Si es que mis pensamientos estén clavados a la tierra, voy a ser como un hombre cualquiera, lógico. Si tú piensas como un hombre que es del mundo, vas a ser un hombre común. Tú tienes que pensar como piensa el Señor. Entonces Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que cosa terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿cómo quería que Dalila piense Sansón? ¿Terrenalmente? Animalmente, ¿qué quiere decir? Sí, pero aquí la palabra animal es psuquis, o sea, de la situación sensual. Eso significa. Entonces, ¿cómo quería que pensara? Sensualmente. Se relaciona por eso con animal, ¿ya? Sensualmente, poseído por las pasiones. Ahora le pregunto, ¿Sansón estaba así? Sí, pues. No veía el urdimbre ni la trama, no veía nada. Y si veía a los hombres que estaban en el cuarto, no sé, o sea, parecía perdido. Y esto era diabólico. La palabra de Dios para todos, ¿qué dice? Esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal. ¿Producto de qué? De la mente, aunque en realidad viene del demonio. Entonces, con Santiago, cuando Sansón estaba con Dalila, ¿pensaría en Dios? ¿Qué dicen? A ver, los demás. ¿Sí? Y si pensó, ¿por qué no cambió? Sí, cuando tú o cualquiera estamos en una situación crítica y piensas en Dios, hay dos cosas: o lo dejas o sigues.
Ahora, si pensó y era sensual, lo sensual le ganó. Totalmente, totalmente. Y eso no ocurre, diremos, entre nosotros. ¿No será que lo sensual nos gana en nuestra consagración con el Señor? Y luego decimos, no quería, pero pasó. Porque lo sensual y lo animal domina. Eso es cuando mi consagración yo lo voy entretejiendo con una mujer, o en este caso con un hombre que tiene pensamientos de destrozarte, de destruir tu vida. Entonces este es producto de la mente, aunque en realidad el que está metiendo todo eso, ¿quién es? Según la palabra de Dios para todo, el demonio. Por eso necesitamos el casco de la salvación para cuidarnos de estos pensamientos que existen. Ahora, lo que Sansón le dice, no, si lo atas con una estaca. Ahora veamos Deuteronomio 23:13, que hemos hablado también en la clase anterior, pero como les dije estaba así tan, que no sé cómo he hablado, pero creo que estaba bien, ¿no? Estamos hablando lo mismo, ¿verdad? O sí, o he hablado algo incoherente. ¿Cómo es, Pastor Angie? ¿Habla bien? Sí, pero estaba mal, Angie, está cansado. A ver, ¿qué dice Deuteronomio 23:13? Tendrás también entre tus armas. A ver, iremos por ahí. ¿La estaca qué es? Sigamos leyendo. Y cuando estuvieres allí, cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Las leyes sanitarias del judío era ese. El campamento del Señor es santo. Toda situación sucia hay que sacar. Nosotros somos santos delante del Señor. Toda idea, todo pensamiento tenemos que sacar, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo dice, no, mis pensamientos, lo que yo pensaba era como excremento, dice él. El apóstol Pablo dice eso. Más por las riquezas de Jesús comparado, lo que yo tengo es como excremento, dice él. Entonces, hay ciertas cosas, o no sé si muchas en nuestras vidas, que nuestros pensamientos, va eso pues. Efesios cuando dice, no, que no manchen las vestiduras, también la palabra es excremento. Y cuando al sumo sacerdote Josué se lo ve en el cielo y sus vestiduras manchadas, dice que era excremento. Alguna vez lo hemos visto con el hebreo. Entonces, ¿por qué la estaca sería un arma entonces? Porque dice un arma, o sea, tenías que llevarla en el cinto. La palabra es asén. Tenías que llevarlo en el cinto. ¿Por qué sería un arma la estaca? Era parte del equipamiento del soldado. Siempre tenía que tener su estaca. Dice que era como una pala también, pero de palo, ¿ya? Estaba en su cinto. Lo que yo quiero entender en el Señor es que Dios me ha dado esta arma para que cuando hay un pensamiento malo, sucio delante de Él, yo agarre y en la sangre de Cristo lo deje pues inútil y lo saque fuera del campamento de mi vida, que es el campamento de Dios. Así es un arma. Pero si esa estaca cabe en mi pensamiento y yo no la saco de mi vida, ¿en qué se convierte? En un instrumento de muerte. Y Sansón le dice, si lo clavas en tierra. Esa fue un arma para clavar en la tierra y no sacó el excremento, se quedó ahí. Y esa fue la última jugada de Sansón. Porque la próxima ya no juega. Entonces por eso dice la estaca. La palabra estaca es yated, significa clavija. O es para expandir, sujetar las tiendas y crecer. Es un arma para sacar todo pensamiento inadecuado fuera del campamento. O puede convertirse como la estaca de Sísara. ¿Alguien se acuerda de la estaca de Sísara? A ver, haga memoria. ¿Qué pasó? ¿Quién le clavó? Jael. ¿Qué le dio a beber? Leche. Se durmió. Y agarró la estaca y el mazo de estirar las tiendas y le clavó ¿dónde? Porque este hombre, ¿qué tenía? Pensamientos contra Israel. Y eso con la estaca había que sacarlo.
Ahora, bien, las estacas nos sirven para expandir nuestra vida, porque mira lo que dice Isaías 54:2. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, si tú quieres crecer, quieres expandirte en las cosas del Señor, la estaca te va a ayudar, porque vas a estar en la verdad de Dios. Va a ser un arma para sacar toda negatividad de tu vida, ya, toda situación ajena a tu vida o ajena a la palabra de Dios, para alargar tus propósitos. Entonces es un arma. Yo con la estaca cavo aquella cosa que no es buena y la saco, pues desecho lo malo, hablando como le estoy diciendo. Pero Sansón, ¿qué hizo con su estaca? O sea, ¿qué hizo esta mujer con la estaca? Le clavó su consagración, ¿dónde? Al suelo. Esta estaca que sirve para sacar el excremento, le afirmó el excremento en su cabeza. O sea, hablando literalmente o figurativamente, como usted lo quiere entender, le afirmó sus pensamientos sensuales hacia esta mujer. A pesar de esto, no la dejó a Dalila, a pesar de todas las cosas que existían. Entonces, por eso la Biblia dice: debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Lean 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda, ¿cómo lo hago? Con la estaca, pues. Quiero ensanchar mis pensamientos a la obediencia de la palabra, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sacar todo pensamiento que no sea de Dios. Y hay pensamientos que son como excremento, hermanos. Entonces esta estaca es una arma que Dios me ha dado, que no contamine el lugar santo de Dios. Entonces yo uso, la Biblia me sirve como estaca, me sirve. O sea, yo ensancho mis pensamientos. Pero Sansón no dejó que sus pensamientos fueran atados a la tierra. Pensó terrenalmente, sensualmente, y fue un ataque del enemigo, totalmente. La sensualidad es una bendición en Dios en los matrimonios, pero la sensualidad fuera del matrimonio es terrible, hermanos. Es una estaca que te puede clavar a la persona que menos tú lo piensas, y te casas con alguien que no debería ser. A ver, vamos a hablar un poco de la mente carnal. Así estaba Sansón. Perdón. Ya no tenía ojos para el Señor. Solamente sus ojos eran para Dalila. Inclusive ahí en la imagen parece que le estuviera ofreciendo su trenza, ¿no? Su consagración. Pareciera, ¿no? Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Entonces, ¿cómo vivía Sansón? Carnalmente. Su vida era totalmente sensual. Era un hombre sensual, pero no para su matrimonio, no para su vida. Tuvo 3 mujeres y esta es la mujer más fatal que existe. Entonces, ¿qué dice? Pone en la mente las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sigue diciendo, verso 6. Porque la mente puesta en la carne es... A ver, por favor, otra vez, versículo 6. Atentos. Porque la mente puesta en la carne es... ¿Cierto o no cierto? ¿Sucedió con Sansón o no sucedió? Puso su mente en Dalila, ¿y qué significó para él? Una muerte espiritual, terrible. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Cierto? Pues Sansón se sujetaba al Señor. ¿Podía hacerlo? Tampoco. Por eso está diciendo aquí, mira, léelo a ver. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede, porque está cautivo con Dalila, en la trama y el horrible, totalmente cogido por esta mujer. Su panorama triste. Entonces, la mente carnal es aquella mente que que solamente está pensando en cosas materiales, en cosas de la tierra, nada más. O sea, su pensamiento de Sansón era ella.
urdimbe y trama. Es por eso que a veces en pareja sucede eso, ¿no? Cuando no es una jovencita o un joven que es para ti, pero tú no, tu pensamiento que es no, es. Aunque tu papá te diga que no, aunque la iglesia te diga que no, el pastor te diga que no, ¿qué dice? No, es. ¿Usted qué sabe, pastor? Yeah. Dios me ha revelado, ¿no ve? Es. Así estaba Sansón. Dalila es. Ahora Mateo 8:33, mire. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, ¿qué hay en la mente? ¿Qué habría en la mente de Sansón? ¿Qué tiene que haber en nuestra mente para combatir este tiempo al enemigo? ¿Qué debe haber en nuestra mente? La palabra. ¿Y qué ayuda? Los discipulados. Qué alegre yo estoy con este discipulado de Huaricana. Son 4 jovencitos que vienen, nada más. No vienen más. Pero ¿cómo han crecido en este último tiempo de discipulado que tenía con ellos? ¿Cómo han crecido? Ahora ya, antes yo esperaba, no venían, vacío. Ahora yo llego, ya están sentados ahí en las gradas esperándome. Pastor ha llegado tarde, su multa, me dice. Ya les digo, ¿no ve? Y están conmigo. Entonces, el discipulado te cambia. Ahora, Satanás había querido poner en la mente de Jesús, ¿qué cosa? Tírate del monte, convertir. O sea, no quería que vaya a la cruz. Eso quería poner en la mente de Jesús. Ese era el objetivo de Satanás, que piense en lo terrenal y olvide la cruz. Entonces, cuando Jesús en el libro de Marcos empieza a decir: es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo sufra, es necesario que a mí me golpeen y sea clavado en la cruz, los discípulos se asustan, pues, porque ellos pensaban que el ministerio de Jesús era victorioso, como el Mesías triunfante, pero no pensaban que era sufrir. Entonces Pedro se aventura a decirle: no, un ratito, lo llama todavía, les riñe inclusive: ¿cómo vas a querer morir? Entonces Jesús se da la vuelta y mira a sus discípulos y a Pedro le dice: quítate delante de mí, Satanás. Porque era el mismo Satanás que estaba poniendo que no vaya a la cruz. Y luego se dirige a Pedro y le dice: ¿no ve? No tienes, Pedro, en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Cómo la mente es atacada? Las emociones, todo estaba ahí. Y Pedro le encegó totalmente, Sansón le encegó totalmente esto a esta mujer. ¿Cómo tenía Sansón la mente? Embotada. No podía pensar en las cosas del Señor. Su pensamiento era Dalila, estaba ciego. Era consagrado de Dios, era ungido de Dios, tenía la señal visible de la consagración, los 7 espíritus, que lo vamos a ver de manera resumida en la próxima clase. Tenía todo él. Pero cuando se presentaba Dalila, ¿qué hacía? Cero, embotado. Embotado quiere decir sin punta, sin lograr los objetivos. Marcos 6:52. Porque tenían la mente embotada y no habían comprendido los de los panes. Estos de los discípulos camino de Emaús. Jesús caminaba con ellos, les expuso la palabra, pero tenían la mente embotada, no podían reconocer a Jesús. La Biblia Nuevo Pueblo, ¿qué dice? Ya que no habían entendido lo de los panes, porque tenían la mente cerrada. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes y tenían el corazón demasiado endurecidos para comprender. Sansón estaba así, no entendía. Y eso es el enamoramiento, ¿no? Un proceso químico que les he hablado, que embota, que inhibe la lógica. O sea, lo deja sin pensar. O sea, es una euforia de la oxitocina, se sube al cerebro y domina, y ya no piensas, no, para ti es tu príncipe azul, aunque sea un príncipe morado, es azul, ya es todo. Y la jovencita es tu princesa, aunque no la sea. No, nadie te quiere, no puedes cambiar de manera de pensar. Tienes la mente embotada. Y Sansón estaba así, por esta mujer, tenía la mente cerrada. Por eso después dice, ¿no? Yo siempre decía, alguien dijo, ¿no? ¿Por qué se dice pues no vio? Ya, no vio, pues, y cuando se casó, sí vio. Es de 100.
Ese es un problema. Pidamos a Dios que nuestra mente no esté embotada, no esté cerrada. La palabra embotado es poró, petrificado, endurecido, encallecido. No entiende la palabra. Ahora, ¿será solamente jovencitos? No, creo que es hasta en mayores que se embotan. Por una mujer, por una situación, no sé, se embotan y no entienden, no comprenden. Jueces 16:14 dice, ella lo durmió. Entretejió las 7 trenzas de su cabellera con la urdimbre, ¿ya?, de un telar, las apretó, pero él durmió feliz con las tramas que estaban haciendo. Y cuando lo despertó, Sansón, los filisteos, despertó del sueño y pensó que podía seguir jugando con la unción de Dios. ¿No ve? Y esta vez jugó y Dios lo ayudó. Pero en la tercera ya no va a haber nada de eso. ¿Qué dice Proverbios 14:30? Esta es la Biblia Kadosh, la Biblia judía. ¿Qué dice? Una mente tranquila da salud al cuerpo, mas la envidia pudre los huesos. ¿Qué produce una mente tranquila en ti? Ya, pero ¿qué produce la mente tranquila? ¿Pero qué produce la mente tranquila? No me estoy dando a entender. No está bien, yo soy el problema. ¿Qué es aquello que hace que mi mente esté tranquila? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Cuando tienes un problema y hay una cosa, que viene la palabra y te deja la mente tranquila. ¿Qué pasa cuando no tienes palabra? Te estresas. ¿Y el estrés qué trae? Enfermedad. Y hasta enfermedades psicosomáticas, ¿no?, que se originan así de por sí. Diabetes, insuficiencia coronaria, aparecen. Por eso dice la Biblia, una mente tranquila da salud al cuerpo. Permitid que descanses en el Señor y en las piernas de Dalila. ¿Por qué queremos dormir en las piernas de Dalila si podemos dormir en los brazos del Señor? Descansar en Él. La envidia es cáncer, destroza los huesos, carcome los huesos, es un cáncer que ataca. Es por eso que Dios dice que perdonemos cualquier situación que ocurre, ¿ya? Entonces una mente tranquila trae salud al cuerpo. Pero ¿cómo puedo tener una mente tranquila? Si no es con la palabra. Con la palabra. La palabra. Ahora, ¿pero Sansón tenía una mente tranquila? No, porque todos los días, dime el secreto, me mientes otra vez, dime el secreto. Pobre Sansón, dice que quería morirse. ¿Verdad? Eso dice la Biblia en una situación. A ver, vamos a ver de este espíritu cíclico, ¿ya? Diga nuestro Señor a tus servidores que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano y tú te sientas bien. ¿Quién es Saúl? ¿Saúl tenía tranquilidad en su mente? No, ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué no tenía tranquilidad en su mente? Un día cantaron, pues, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Desde ese día no tuvo tranquilidad en su mente. Porque ¿qué pensó? Que David no le iba a matar, le iba a quitar su reino. Y desde ese día, ¿qué hizo Saúl? Quería matarlo. Y cuando dejó que su mente no pensara en las cosas de Dios, porque era el rey, y aunque David hubiera matado a 10,000, si él se complacía en el rey y él tenía sus trenes consagradas, no importa si mataba a 1000, hubiera seguido siendo el rey. Pero él entregó sus trenzas, su consagración, su ungimiento al enemigo, lo ató a tierra, destrozó, ya no había el color púrpura, destrozó totalmente. Entonces dice la Biblia que Dios permitió que un espíritu viniera. Cuando habla de parte no quiere decir que es de Dios, sino que todo está sujeto a Dios. Y Dios permitió que un espíritu viniera a atormentarlo. Y venía y se iba. Venía y se iba este espíritu. Cuando David tocaba, se iba. Cuando David no tocaba, lo atormentaba. Y eso es tan horrible, hermanos, que estés bien y de pronto ese pensamiento te asalte y vivas en miedo, en terror. Dicen que algunos que era hasta una esquizofrenia. Estaba loco Saúl. Nuestros pensamientos tienen que descansar en Cristo. No podemos clavarlos a la tierra, nuestra consagración. Es una mente atada, no renovada, clavada en la tierra, con pensamientos terrenos y bajos.
entre tejidos mezclados con la tierra, pensamientos que van y vienen, es un ataque del enemigo. Cuando se tiene una deuda, qué terrible es, ¿no? ¿Cómo uno piensa? Y dicen, ¿no?, las noticias, se mató la madre y mató a sus 2 hijas, dice, por una deuda que no podían pagar. ¿Han escuchado las noticias, sí? O hay un problema, etcétera, en una pareja que ha sido un problema grande, ya nuestros pensamientos empiezan a maquinar el urdimbre y la trama, no se olviden, en el telar. Y de pronto quieres acabar con tu vida. Pero si tenemos los pensamientos de Cristo, aún sea mayor el problema, podemos descansar en Él, porque Él tiene la solución. Pero es un proceso fuerte. Entonces, un tiempo va y otro tiempo regresa. Eso le dijo Sansón, si lo entretejes con una tela, zigzaguear. Entonces volver otra vez como demonios cíclicos. Y les dije, no, vuelven a la familia una y otra vez. No es la familia su hogar, pero ellos quieren volver a atacar a los hijos. Entonces nosotros tenemos que atacar eso. ¿Cómo atamos al hombre fuerte? Para que no tengan derechos sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos. Entonces son espíritus cíclicos, ¿ya? Entonces nosotros no podemos olvidar una cosa cierta. Tenemos la mente de Cristo, la unción del Rey, la consagración está en nuestras vidas. Tenemos que estar atados a su palabra y el Rey va a estar cautivo con nosotros. 1 Corintios 2:16, ¿me ayudan? 2:3. Qué linda esta versión, ¿no? Nosotros tenemos la forma de pensar. ¿Y cómo tenemos la forma de pensar de Cristo? Cuando hay palabra, cuando no entretejes tus trenzas con lo mundano. Es la palabra la que me levanta, la palabra que hace. Entonces el rey Saúl tenía pues pensamientos de tormento. Había momentos que estaba bien y había momentos que estaba mal. Y qué feo es una persona, ¿no? Que bipolar, se lo dicen, todos se los dicen, ¿no? Una vez estás riendo y al día siguiente está gruñón, no sabes cómo tratarlos, de doble ánimo, no sabes cómo hacer con esas personas. Ya, en una mujer creo que se puede entender ya tal vez por su ciclo hormonal, ya, pero en un varón pero ni ser mujer, pues todos, no. Yo digo, no, si tú tienes un problema es pues para ti, no lo traigas a la iglesia, no lo traigas a tu casa. Si yo tengo un problema con X persona, no lo voy a llevar a mi casa y a mi esposa a gritarse a todos mis hijos. Pero lo más grave es que estos pensamientos nos sacan, en un momento estamos bien riendo, al otro momento totalmente mal. No, nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo. Y mi hermano no tiene que pagar mis problemas, la iglesia no tiene por qué pagar mi mal humor. Nosotros dejamos esas cosas afuera, tenemos la mente de Cristo y la entregamos al Señor. Mire cómo hacía Samuel, cómo dice 1 Samuel 16, 14, 15. El espíritu de Yahvé se retiró de Saúl y un mal espíritu que provenía de Yahvé le producía ¿qué cosa? Terror. Y los servidores de Saúl le dijeron, un mal espíritu de Dios te produce esos sustos. Qué feo es vivir esa vida, hermanos. Cuando yo no era cristiano, no era hijo de Dios, qué terrible es vivir terror y sustos. Miedo que es del mañana, miedo del futuro, miedo. Ahora, bueno, si tenemos que morir, morimos. ¿Qué vamos a hacer? Está en la voluntad de Dios. Si pasa algo, Él tiene el control, mi pensamiento descansa en Él. Él transforma la maldición en bendición. Él tiene su trato conmigo, pero ya no voy a estar de miedo. Cuando enferma nuestro hijo, cuando no está enferma alguien que amamos, de pronto viene el terror y el susto. No tienes la paz de Dios en tu vida. Pero imagínense cómo estuvo Saúl, hasta tal punto de querer matar a David. Miren, ni cuando tocaba, o sea, este espíritu fue terrible, porque no es que nosotros enseñamos, ¿no?, que cuando David tocaba el espíritu se iba, pero aquí no, miren, van a ver. Al día siguiente se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios y estaba como loco en su casa. David le tocaba la cítara como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza, le disparó la lanza pensando voy a clavar a David en el muro. Pero David eludió el golpe las 2 veces. Ni la alabanza. Ahora no es porque la alabanza no tenía el poder, sino que Saúl
dejó que le poseyera totalmente esto. O sea, no puedo dejar que mis cabellos, hermanos, sean poseídos por ideas y pensamientos que me alejen de mi consagración. Aún esté en el suelo, aún esté totalmente destrozado, tengo que creer en Él. Que hay una cita bíblica, no recuerdo si me ayudan los pastores, dicen, ¿no? Caído pero no vencido, tendido pero parado, no sé cómo es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no ve? Él siempre tenía la convicción firme. Voy a tener problemas, sí, pero no puedo caminar en susto, en miedo, a menos que haya un pecado inconfeso. Cuando tienes un pecado inconfeso, pues camines en terror y en miedo, que te descubran. Tienes miedo hasta de tu celular, que te lo vean, andas de miedo. Pero no hay motivo. Sansón estaba totalmente agarrado por todas estas cosas. Y al final él tuvo que entregar, ¿qué cosa? Su vida. Ezequiel 16:13, ¿qué dice? Y esto es lo que dijimos. ¿Por qué Dios mira el ombligo? ¿Se acuerdan, no? Aquí está. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era un amorreo y tu madre hitita. O sea, la fusión del amorreo y del hitita de una cananea. Ya un hijo cananeo. El día que naciste nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical. O sea, lo que hemos visto en Cantar, cuando vio el esposo a la novia, ya no dijo, qué lindo tu ombligo. Caramba, tu cordón umbilical, sigue, le decía, ¿no ve? Sigue tu cordón umbilical. Ahora, el cordón umbilical, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué es? Sí, en el término científico médico, ¿qué es el cordón umbilical? ¿Para qué sirve? Para alimentar al bebé, nutrición, todo eso de la madre. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, tú no has roto tu cordón umbilical de ese mundo pagano, de los amores, vives todavía esa vida, no te sueltas. Pero cuando leímos Cantares 5:7, ¿qué dice? Tu ombligo es como una taza donde hay líquido, dice, ¿no ve? Porque no había el cordón umbilical. Imagínese, no sé, pues, toparte con la que te vas a casar con su cordón umbilical hasta sus papás. No, es un corte. Es un corte. Dejan, pero su cordón umbilical sigue yendo hasta su casa. Siguen recibiendo la alimentación. El cordón umbilical hay que cortarlo. Pero en este caso es cortar con las situaciones del mundo. Totalmente tenemos que cortarlo. ¿Ya? Entonces, hay situaciones así que ocurren. Debemos hacer que nuestras vidas estén consagradas al Señor en su totalidad. 5 minutitos más tendremos, porque está Teo. Cuando no está Teo nos vamos a las 9. ¿Ya? Trenzas rapadas. Aquí ya, este sueño ya es fatal. Este es el sueño de la muerte. Las otras se despertó. Aquí sí fue grave. ¿Qué dice? He estado leyendo traducciones, hermanos. La traducción hebrea dice que Dalila les rapó. En las otras dicen que vino un hombre y les rapó, ¿no ve? Sí. Ahora, no voy a discutir mucho quién lo cortó, la cosa es que sí fue rapado. Ya, vayamos, ¿qué dice? Él les reveló pues todo lo que había en su corazón. Y hemos dicho, nunca tenemos que revelar nuestras cosas. Nuestras cosas le pertenecen al Señor. Nuestras cosas privadas son para nosotros, especialmente las matrimoniales. No puedo divulgar y no puedo hablar mal de mi esposa hablando cosas que pueden costarme a mi vida. ¿No? Es mi intimidad, es mi relación con Él. Hay cosas que debemos guardar, pero Sansón no les reveló para que Dalila lo manipulara y lo manejara. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Esta es la única vez que yo veo en la Biblia que Sansón habla de Dios. Nunca habló. Si me atas con juegas, no le dice que es hijo de Dios. No le dice que su consagración viene de Dios. La primera vez que le dice. De verdad que fue sincero. Pero sincero para morir. Dice, ¿no ve? Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier Adán.
La palabra es Adán, un hombre común, un hombre rojizo, pegado a la tierra. Haremos. Esta es una de las primeras veces dentro de la lectura bíblica que Sansón habla de Dios y que es un consagrado. Que si tú tienes una relación, bueno, ni que tuvieras una, no es recomendable, ¿no? Pero tú di siempre que eres un cristiano. Porque si no lo dices, estás en el urdimbre y la trama. Satanás está tejiendo algo para ti. Un pastor se me acercó y lloró bien harto. Y me dice: pastor, he ido donde mi esposa está como profesora en una provincia. ¿Y sabe cómo la he encontrado? Me dijo: no, borracha. ¿Qué pasó?, le pregunto. Ella nunca dijo que era cristiana. Una de las defensas que nos va a ayudar mucho, hermanos, es que desde el primer día soy cristiano, soy hijo de Dios. Entonces Dalila dice: no me gustan los hijos, no sé, pero él le comenta, ¿no?, sus fuerzas por otro lado. Si desde la primera vez él hubiera sacado tal vez esto, las cosas hubieran sido distintas, pienso. Pues la primera vez que le dice. Y no, en tu trabajo, donde sea, desde el principio di que eres cristiano, porque si no, alguien está urdiendo algo contra ti. Es preferible, ¿ya? Es la primera vez. Entonces, al cortarle su cabello visible, perdió su consagración. Y es ahí donde él se va a debilitar y se va a someter totalmente al enemigo. Pero vamos a ver algunos puntos acá que tal vez no conocemos, ¿ya? Es la segunda persistencia del enemigo. Satanás no cede. En Esther vamos a leer que 2 veces se mata al enemigo. Es bien interesante, ¿ya? Así como David mató 2 veces a Goliat. No lo había leído, cuando lo he leído 1, 2, 3 veces. ¡Qué increíble! Digo, lo vamos a ver con ustedes, ¿ya? Tenemos, si es que alcanzamos esto. El enemigo siempre va a persistir. Persistió con la mujer de Timnath. Persistió, ¿ya? Las recomendaciones: no permitas que nadie que persistiéndote, por más que sea la persona más bella, te convenza a hacer algo que no sea la voluntad de Dios. No lo permitas. Y cuando tú no dices que eres cristiano, persistes: pero vamos a una fiesta, pues. ¿Pero por qué no quieres ir? Es que no sé bailar. ¿Por qué no dices que eres cristiano de una vez? Es que no, hermanos, va a persistir el enemigo. Va a persistir, ¿ya? Lucas 4:13, ¿qué dice? Miren: y ella lloró, a 1 Jueces 14:17, en la presencia de los 7 días que ellos estuvieron en banquete, mas al 7º día se lo declaró, porque le presionaba. Persiste el enemigo, persiste. Hasta que Sansón le dijo, pues, a la segunda mujer. Si el enemigo va a persistir que caigas si no eres cristiano, si no dices que eres cristiano. Es preferible decirlo a la primera. Lucas 4:13, mire: al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de ¿qué? ¿Cuántas veces habrá tentado el diablo a Jesús? Y si a Jesús hizo eso con nosotros. No sé si está esas citas bíblicas que le he dicho yo a usted. A ver, vamos a ver. Esto lo prediqué alguna vez, pero tiene que quedarse con nosotros. No dejes que una pasión te haga abandonar el ministerio que Dios te ha dado, tu puesto del deber. Y esta cita a mí me gusta y me hace pensar mucho. Mire lo que dice: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Si en la iglesia te hacen daño, si el pastor te trata duro, no abandones tu puesto, porque con serenidad se suaviza las situaciones. Si te presionan y presionan, como esta mujer le presionó a Sansón, no abandones ¿qué cosa? Tu puesto. El llamado es de Dios. Dios me ha hecho pastor, Dios lo ha hecho ministro de alabanza, te ha hecho aquí con mujer. Dios te ha puesto. Pero no permitas que una situación de un problema XZ pasional, qué sé yo, haga que abandones tu puesto. No abandones tu puesto.
Es que va a haber momentos duros, difíciles. Si tu mamá te grita, te riñe, ¿qué dice? No abandones tu puesto. Porque con suavidad y serenidad se arreglan los problemas. No abandones tu puesto. 1 Samuel 16, 19. Por lo cual ella le hizo dormir sobre sus rodillas. Luego llamó hombres que tenían listos y zapó las 7 trenzas de su cabeza. Es bien interesante esta cita, la versión moderna. Miren, vamos a leer. Por lo cual ella le hizo dormir. Ahí está narcotizada, ahí sí podemos encontrar. Pero la avance la próxima por el tiempo. ¿Ya? Luego llamó hombres que tenía listos. Y sigue hablando de ella. Y zapó las 7 trenzas de su cabeza. Según esta versión, ¿quién cortó los cabellos de Sansón? Ella. Pero ¿quién proporcionó los utensilios para cortar? Los hombres. Pero no vamos a hacer lío. Le cortaron, ese es el asunto, ¿no ve? Pero, y ella misma es la que empieza a gritar. Entonces, Satanás siempre va a insistir. Nos va a querer hacer dormir, etcétera, etcétera. No está la cita bíblica, pasaré un rato para darles el detalle. No lo tengo, pero vamos a ver esas citas. Está en Esther y está en... ¿por qué no lo tengo? Porque está en mi prédica, por eso estoy confundiéndole. Eso de matar 2 veces. ¿Ya? Porque dice, si usted va a leer, Samuel dice que David mató a Goliat, ¿ya? Y el pueblo fue victorioso. Dice, lo va a leer en su casita. Y cuando volvió, dice, salió corriendo y le cortó la cabeza y lo acabó de matar. Dice, 2 veces mata. Con la reina Esther, dice, se mató a los 7 hijos. El verso siguiente dice, y otra vez mataron a sus 7 hijos, 2 veces. Lo vamos a ver en la próxima clase, hoy no. Pero les adelanto un poquito esta situación. Ahora, terminamos con esto, ¿ya? No podemos permitir que el enemigo nos haga esto, hermanos. Este león no solamente es el yugo desigual de destrozar nuestra vida matrimonial, es matarnos la unción, si se han dado cuenta. Parece que fuera una fusión entre Jezabel, Atalía y Dalila. No lo permitamos. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos te atacan. Él despertó de su sueño y pensó, en su mente pero era terrenal, pues, me desataré como las otras veces y me libraré. Pero no sabía que Yahvé se había retirado lejos de él. Y Efesios 5:14, para cerrar la lección de hoy, dice, por eso dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos. Una pregunta que quiero hacer yo aquí: ¿en qué piernas estás durmiendo? ¿En quién estás reposando y dejando todas tus ideas en el Señor? La próxima clase vamos a hablar que la única manera de reposar bien es en el Señor Jesucristo. La próxima clase. Y cuando dice, en paz me acosté, en paz me levanté, porque tu Señor me sustentabas. Pero aquí Sansón podía decir, en paz me acosté, no, ya te han cortado el cabello. La única manera de descansar en paz es en Jesús, hermanos. Nunca entreguemos nuestra consagración al Señor. Nunca permitas que mezclen tu consagración con las cosas mundanas. Y ese es el ataque del enemigo. Preguntas, correcciones, aportes, tesoros de ustedes. Y cerramos la lección. Teo ya nos espera. Adelante. Hemos aclarado mejor el urdimbre y la trama, ¿verdad? También hemos aclarado mejor los cabellos púrpuras, el cabello púrpura de la mujer, ¿no ve? Hemos aclarado por qué el novio ve el cuerpo de la mujer en el ámbito matrimonial y por qué Dios ve el cuerpo de la iglesia. Lo hemos visto también. Nada, ¿cesamos? ¿Sí? Amén. Señor, gracias por este tiempo. Dios, guarda mi consagración, por favor. A veces lo terrenal quiere mezclarse con mis pensamientos. Pero creo que lo más peligroso es lo sensual.
Y Dalila tenía su telar de urdimbre y trama. Y a veces nosotros nos metemos en cosas que sin querer alguien está tejiendo algo contra nosotros, pero somos nosotros los que hemos sido eso, quienes hemos ido cayendo en una trampa del enemigo. Pese así, Dios fue fiel con Sansón y lo sacaba de cada uno de estos problemas, pero es que al final fue el colmo. Ayúdanos, Señor. Dice tu palabra que tú te cautivas por las trenzas de tu iglesia, por una cabeza que está en el monte Carmelo, por el color púrpura del cabello. Sangre de Cristo, el precio pagado, un pensamiento que abunda en hacer cosas buenas para el Rey y consagración al Señor. Permite que cuando veas la iglesia veas consagración, Señor. Cuando veas este lugar veas la sangre de Cristo tu Hijo, y que entendemos ese precio pagado y te queremos servir. Y que nuestra mente, Señor, haya ensanchar nuestras tiendas con las estacas, pero no estacas, Señor, para destrozar nuestras vidas. La estaca es un arma para pelearla, Señor. Es un arma para sacar todo pensamiento fuera de mi campamento, fuera de este cuerpo donde tú habitas, y no permitir que la sensualidad u otras cosas dominen mi vida, Señor. El último sueño de Sansón ya fue un sueño de muerte, porque cuando él despertó pensó que como otras veces iba a salir, pero Dios se había alejado de él. No permitas esto, Señor, porque tu venida está cerca, y no sería bueno en absoluto que a punto de irme contigo mi consagración, Señor, esté por los pisos. Ayúdame a mantenerlo, papito. Gracias por esta noche, por tu palabra. Gracias por lo que nos has compartido. Gracias por todo, Señor. Padre, dice que un pensamiento, una mente, Señor, rendida a ti, una mente sana, trae salud al cuerpo. Te pido que nuestros pensamientos estén llenos de tu palabra y traiga salud a mi alma, a mi espíritu, y mi cuerpo esté, Señor, vigoroso, porque tu palabra vive en mí, Señor. Gracias, Padre. Te agradezco, te bendigo esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos.